En fin, bueno, pues es viernes del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Joaquín, con mucho gusto de estar aquí contigo. ¿Cómo ves la semana? Pues mira, muy interesante. Coincidimos hoy en dos temas que me parecen bien significativos y que van a tener, digamos, algún eco de más largo plazo, y es desde luego esta multa que impuso el INE al fideicomiso creado por gente muy cercana a Morena, y toda la investigación que muestra una manera bastante irregular o extraña de reunir recursos y luego repartirlos, ¿no? Sí. Y esto me parece a mí que es un asunto muy importante, porque pues es como el primer caso de un escándalo de corrupción o de irregularidad de Morena, cuyo virtual presidente electo, pues una de las cosas que dice que hay que quitar porque se presta a todo tipo de opacidades, pues son precisamente los fideicomisos. Exactamente. Y pues es un fideicomiso. Entonces creo que ahí hay una posición que tomar, me parece, y una posición que aclarar muy seriamente de parte de Morena y de López Obrador respecto de qué pasó con ese fideicomiso, porque creo que está pues contradiciendo digamos uno de los alegatos fundamentales de López Obrador sobre lo que va a hacer y sobre lo que es su movimiento y su gobierno, que es acabar con la corrupción. Bueno, pues es un caso que digamos le cae pues en la punta del pie, ¿verdad? Le cae muy a contracorriente de lo que propone y de lo que se jacta, ¿no? De la honestidad del movimiento que va a establecer la anticorrupción en México y acabar con la corrupción. Pero ese es un asunto que está muy interesante, tiene mucha resonancia, pero al final, digamos, es un veredicto hecho por el INE. Morena va a recurrir a los tribunales, es una cosa que no es materia juzgada, y me parece que tiene derecho, digamos, el presidente electo López Obrador y su partido pues a ir a tribunales a litigar este asunto. Sí, así lo dijo ayer Marco Baños, es más, lo celebró, dijo, qué bueno. Eso me parece que está muy bien. Lo que a mí me parece que está muy mal es, pues como tú le pones hoy al final de tu columna, el tonito. Sí. El tonito del presidente, ya no del candidato López Obrador, ya no de nuestro conocido político López Obrador, sino del presidente, el virtual presidente electo. Y una de las cosas que yo creo que han estado muy bien en esta transición, aquí creo que coincidimos plenamente en eso, y con muchos mexicanos, es que López Obrador realmente tomó un tono conciliado, un tono distinto, muy distinto, del tono duro, del tono rijoso, del tono pues de la campaña, del tono del orador de las plazas públicas, etcétera, ¿no? Que pues es un tono muy de campaña, tiene una cierta lógica. A mí nunca me gustó ese tono, nunca me ha gustado, ni en López Obrador ni en ningún otro político, pero teníamos muchas dudas, yo tenía, creo que tú también, de si una vez con el triunfo en la bolsa iba a seguir en ese tono confrontacional, y no, creo que hizo muy bien desde la primera hora en tirar mensajes de una gran moderación en el tono, en el contenido, realmente en un espíritu pues yo diría que muy presidencial, ¿no? Ya tratando de hablarle pues a todos los mexicanos y no nada más a sus partidarios, ¿no? Sí, así había sido. Creo que lo ha sostenido muy bien hasta ayer, en que hace la respuesta, digamos, de contenido correcta al INE, decir, yo no estoy de acuerdo con eso y voy a ir a tribunales, pero del tonito, como dices tú, me parece preocupante. Espero que sea una excepción y no un regreso al tono
digamos, campañero, ¿no? Que además no necesita. Pues naturalmente que no necesita. Y que además yo creo que crea una incertidumbre que tampoco necesita, porque si algo está clarísimo en estos días es que él ganó, que ganó muy bien, que ganó contundentemente, ganó casi todo lo que le puede dar la democracia a un candidato y a un partido, y que más bien lo que le puede dar rendimientos en adelante, pues es el otro lenguaje, Joaquín, el lenguaje de la conciliación, lo que no quiere decir la renuncia ni a lo que piensa, ni a sus derechos, ni muchísimo menos, pero sí no ponernos en el digamos, en el track de un presidente que va a tener estas salidas de estas intemperancias, ¿no?, verbales, porque además López Obrador, hay que decirlo, es muy efectivo en sus énfasis, es muy efectivo en sus descalificaciones, es muy efectivo en las burlas, en los dardos que tira, en los insultos, en las descalificaciones. Entonces, ese es una virtud, es un talento que yo realmente no quiero ver ni oír en un presidente de México, ni en López Obrador, ni en ninguno, por cierto, en ningún político en funciones con poder, ¿no? Porque eso, pues creo que coincidimos también en esto, vamos a coincidir en todo. Eso es la campaña, es un recurso que te puede gustar o no te puede gustar, pero está en la lógica de las cosas que el candidato en campaña pues sea duro, le fustigue a sus adversarios, etcétera. Pero eso, que es un recurso lógico en campaña, en palabras de un presidente, tiene un tonito amenazante. Y yo creo que los presidentes no están ahí para amenazar a nadie, sino más bien para representar a todos. Yo lo que, López Obrador sorprendió, yo creo que hasta los suyos, con el tono desde la misma noche de la reunión en el Hotel Alameda y luego en el mismo Zócalo, ¿sí? Desde ahí marcó una ruta y un tono, además, que no lo han seguido algunos de sus bases, pero él lo digamos claramente del que muchos teníamos dudas. Sí. Muchos teníamos dudas por su historia, por su temperamento, porque y la verdad es que disipó esas dudas y se condujo presidencial, se puso en un plan realmente equilibrado y convincente en ese espíritu conciliatorio, y me parece que recogió muy buenos frutos de eso, Joaquín, que está recogiendo muy buenos frutos de eso. Entonces yo quiero pensar que lo de ayer es una salida de tono que no va a ser, digamos, el tono de la siguiente, en fin, de su siguiente camino, ahora como futuro presidente y después como presidente en funciones, sino que va a mantener o va a regresar al otro, que es el que me parece tiene mejores rendimientos políticos, y no hay que olvidar que él es un político pragmático también, entre muchas otras cosas, es quizás sobre todo un gran político pragmático, y que debe tomar nota que este tono que se justifica o hasta es necesario a veces en campaña, es muy dañino, muy nocivo como tono de un presidente. Sí, y fíjate que, por ejemplo, en el caso, Héctor, y lo apuntas hoy en tu columna, no es gobierno, aunque algunos dicen que ya actúa como gobierno, no lo es. Él está tomando decisiones de lo que será su gobierno a partir del 1 de diciembre, pero hay un punto de desgaste, por ejemplo, en el tema de los burócratas o de los trabajadores de confianza. Y a mí me preocupa que el desgaste, me preocupa porque mientras más fuerte sea un presidente, mejor le va a este país, en el mejor de los sentidos, sí. Todavía no hay ningún desgaste porque está gozando el bono bárbaro que tiene con este resultado electoral, pero ya empieza a haber
no quiero hablar de conflicto, pero sí una molestia entre los trabajadores de confianza del gobierno. Bueno, yo creo, no, totalmente de acuerdo. Por lo menos una incertidumbre seria, importante. Yo trato de ponerme en la piel de un agente, un personal de confianza que no sabe primero si lo van a correr a él, y segundo, que se ponga en la idea de decir, me voy a tener que mudar a no sé qué lugar, pero digamos que eres un funcionario de confianza de la Secretaría de Salud, y decir, me voy a mudar a Chilpancingo, entonces tengo que cambiar mi vida para conservar este trabajo que tengo en la Secretaría. Ese es un lado de sembrar una incertidumbre muy general y tratar muy parejo a una franja de servidores públicos que no es pareja, que no es igual, Joaquín, porque este es el otro lado importante del asunto. En esa franja de servidores de confianza hay muchos prebendados, hay seguramente muchos abusos, hay muchas clientelas familiares, en fin, nepotismo, lo que tú quieras, pero también en esa franja está probablemente, Joaquín, la franja de servidores públicos de mayor calidad, de mayor experiencia, la gente a la que no solo no tienes que atacar, sino que tienes que conservar y que tienes que darle garantías, porque si tú quieres, como quiere el presidente, el futuro presidente de México y su futuro gobierno, un estado rector, Joaquín, un estado que sea otra vez el centro un poco de la economía y de las actividades fundamentales públicas del país, pues necesitas una burocracia buena. Porque si tú no tienes una buena burocracia, no puedes tener un buen gobierno. Entonces, esta ofensiva de López Obrador contra toda esa franja de los burócratas de confianza está tocando probablemente a lo mejor que hay en la burocracia de México, y me parece que está dando trato igual, un poco despectivo y un poco atemorizante a desiguales, a mucha gente que lo merece, pero a muchísima otra que no solo no lo merece, sino que sería en realidad el pilar de un gobierno eficaz para que pueda haber un Estado rector eficaz. Bien, yo lo veo en dos tiempos. Uno, por la incertidumbre del recorte, y dos, por la incertidumbre del traslado. Bueno, es que esto segundo es muy importante, porque el recorte está anunciado básicamente, si entiendo bien, para empleados de confianza, ¿no? Así es, sí. Pero que no van a tocar a los empleados de base. Pero el traslado no, el traslado se incluye a todos, incluye a los sindicalizados también. Sí, claro. Porque si no, entonces ahí me parece que la incertidumbre es mucho más general y toca a todo el cuerpo completo de la burocracia, tanto el sindicalizado como el de confianza. Me parece que está anticipándole el futuro gobierno a los administradores con los que va a gobernar un horizonte de incertidumbre que me parece un error. Me parece un error político tan anticipadamente sembrar esa incertidumbre en la gente que finalmente son los brazos con los que cuentas y los pies con los que vas a caminar con tu gobierno. Entonces creo que aquí estos avisos o estos adelantos y esta incertidumbre que crean es un error político, porque entre otras cosas el gobierno no entra sino hasta diciembre, pero ya desde ahorita está la gente con el temor. Ahora también creo, y pensando qué hacer, ¿no? También creo, Héctor, por último, que estos anuncios sirven para medirle ahora sí que el agua a lo que te conté. Sí, y para matizar después. Por ejemplo, ayer matizaba anoche en Se me dice no vengo, Yerko Polensky, que estos coordinadores estatales pues no van a desplazar a todos los delegados, ¿sí? O sea, le va a servir para medirle el agua a esto. Bueno, pero el tema es que falta mucho tiempo para que lleguen, y entonces empiezas a ponerte en la situación de ¿a quién le crees? ¿Le crees al que dice que va a ser para todos, o le crees a quien batiza que no va a ser para todos? Y sobre todo, quiénes sí, quiénes no, y cuáles son las
cuáles son las reglas del juego, ¿no? Sí. Cuáles son las decisiones reales, porque si es para medir el agua a los camotes, bueno, pues entonces a lo mejor tendrá que estar revisando ya desde ahorita el anuncio de que van a descentralizar las secretarías, porque eso me parece que es un terremoto de mucho mayor calado con que el del despido del 70% de los empleados de confianza, con lo ya grave que es el 70% de despidos. No, anunciar una cosa así es tratar con machete, Joaquín, algo que quizá debería hacerse, se lo estoy copiando a alguien que no recuerdo ahora, pero puta frase que leí, es una cosa que hay que hacer con bisturí. Este reajuste, esta austeridad, este rechazo de los prebendados, es una cosa que hay que hacer con bisturí y con cuidado, porque puede haber algo peor que esta burocracia que tiene muchos rasgos que no te gustan, que es una burocracia todavía peor y sin la buena gente que tiene esta burocracia, de manera que puedes hacerle mucho daño al instrumento, al único instrumento que tienes para gobernar. En fin, querido doctor, pues te mando un abrazo y muchas gracias, como siempre. Un gran abrazo, Joaquín, hasta luego. Que estés muy bien, el doctor Héctor Aguilar Cambín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos.